esa cosa. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Hábleme, háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Hábleme, Estamos contando la historia del teatro cubano y esta vez la historia específicamente del teatro de títeres en Cuba con los fundadores, directores, actores de teatro viajero, Leobaldo Díaz y Carmela Ruiz. Muchísimas gracias, Carmela, Leobaldo, por estar con nosotros. Y nada, bueno, vamos a empezar haciéndole una primera pregunta. Vamos a empezar un poquito más atrás. Cuéntanos un poco de los inicios del teatro de títeres en Cuba. ¿Cuáles son las primeras que se tienen recogido en la historia como la primera representación de títeres en Cuba? ¿Cuál es? Estamos teniendo mala recepción. No escucho la pregunta. Repítelo otra vez, por favor. ¿Cuál es? Vamos a contarle la historia del teatro de títeres. ¿Cuál se tiene recogida que fue la primera función de títeres en Cuba? ¿En qué año fue? ¿Cuándo fue? Bueno, está Leobaldo ese aspecto. Bueno, a ver, la historia del teatro de títeres en Cuba, como lo conocemos ahora, es bastante reciente, más o menos los últimos 80 años. Pero para nosotros, no sé si te interesa, a nosotros nos interesaría entrar un poquitico más anterior, porque sí vemos que hay puntos fundacionales que son los que llevan a este punto de los años 40, donde se marca como el inicio, ¿no? Pero nosotros como teatro viajero, como visión de titiritero, nos interesa este encuentro y lo agradecemos contigo porque una de las cosas que nos interesa es ampliar el espectro. ¿Por qué puede que este arte la gente tenga todavía como un concepto muy, quizás un poco muy cerrado, inclusive hasta nosotros lo tenemos un poco limitado en ese sentido? Y antropológicamente hablando, de alguna manera, el teatro de títeres en Cuba ha estado mucho antes. Quizás no como lo conocemos hoy en día en esta forma tradicional de teatro. Y lo vemos desde el inicio mismo del teatro. El teatro de títeres se inicia con nuestros aborígenes, se inicia con nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando empieza la relación del hombre primitivo, con los objetos, y ahí empieza el arte de los títeres. Esto es un poco complejo quizás entenderlo, pero nosotros lo tenemos muy clarito. ¿Por qué? Porque esa es la base del desarrollo inclusive del hombre y del arte.
Si partimos del concepto de que un títere es cualquier objeto movido dramáticamente, en este caso, ese es uno de los conceptos que se manejan, y los historiadores marcan el... ¿Sí? No, hasta los dedos, ¿no? A las manos. Bueno, sí, lo marcan en ese sentido, no sé, en ese contacto con los objetos. ¿Por qué? Porque el ser humano es totalmente animista. Nosotros le damos valores a los objetos de muchos tipos, ¿no? Muchos tipos de valores. Le otorgamos identidad aparte de la nuestra. Le otorgamos valor y casi son como personas que nos acompañan. Ahí mismo tú tienes arriba un montón de artefactos y cosas que te acompañan desde tu vestimenta, tu bolígrafo, que son parte de tu personalidad. Y eso, aunque no lo quiera, está relacionado directamente con el teatro de figuras, que es el concepto más amplio de la modernidad. Entonces, en ese contacto del hombre con los objetos, con sus herramientas, con Yo diría que hasta con su sombra. Claro, sí. Porque tiene que ver tampoco con esta proyección del juego de luces y sombras, ya ahí mismo animar nuestra propia figura sobre una pared, sobre un espacio, sobre un muro. Ahí también estamos animar la sombra hasta de nuestro propio cuerpo o de un objeto. Ahí también tenemos presente lo que sería el teatro de figuras animadas. Imagínate que una cueva prehistórica, en todas las culturas, en el inicio del arte y el inicio del teatro, ahí estuvo presente el títere. Es un poco una teoría inicial, pero que empieza mucho antes en este propio juego de relación juego. Ahí empieza el títere. Estamos claro, un poquito más. Viene la evolución, la parte quizás mística y mágico-religiosa que funcionó y los objetos cobraron otro valor, y la parte artística. Quizás siempre le hacemos a los niños una historia un poco simpática partiendo de esto, y le contamos que imagínense el fuego en la cueva, el hombre que empieza a danzar alrededor del fuego y su imagen se proyecta en la imagínate que el hombre se quemó en un momento y dio un grito ¡ah! Y eso provocó la risa entre todos los que estaban ahí, y ahí se dio cuenta el hombre de que eso servía para divertir, que eso servía para algo más que protegerse del calor. Y ahí es el inicio del teatro. Del frío, sí. Bueno, ya ahí damos un brinco a Cuba. ¿Por qué no decir que nuestros aborígenes experimentaron todas estas cosas que estamos viendo? Nos legaron objetos, nos han legado pinturas y nos han legado hasta este carácter de gente buena que somos, que ellos lo ven, ¿no? Entonces, se conecta con la llegada de los españoles, otra cultura animista por completo. La religión católica está basada en la animación de imágenes. Su historia se ha concretado en eso desde su inicio. De hecho, esto puede sonar un chiste, pero dentro de las religiones yo creo que la más titiritera es la religión católica. Y le debe mucho el teatro de títeres en sus nomenclaturas, en sus nombres, a la religión católica. Por ejemplo, por ejemplo, el nombre de marioneta, que mundialmente se le conoce más como marioneta y no como títeres. A nivel internacional, los festivales le llaman festivales de marioneta, ¿no? En todos los idiomas es como un punto común. Y la palabra marioneta viene de Marión, ¿no? De María, que es María en la religión católica, cómo animaban para un poco catequizar a los fieles. Y este nombre de marioneta viene siendo María. Adelante, atrás, ¿no? Claro. Es María, o sea que marioneta viene de María y es la animación como cuando no tenían imágenes para contar un poco lo que acontecía en la Biblia, los relatos bíblicos lo hacían para ayudar al catecismo a través de marionetas, de títeres. La marioneta en específico es la que tiene hilo, pero es lo que está haciendo Leobardo. Esta relación entonces, cuando llegan los españoles, con esto lo que es la marioneta, para de alguna manera educar o, ¿cómo decir?, catequizar de alguna manera, utilizaban al títere. Y continúa tu relación. Utilizaban al títere y sus mismas imágenes. De hecho, en la actualidad entran a muchas iglesias, quizás no tanto las que están fijas, pero dentro, las que se usan en las procesiones, que es otra forma de representación de arte titeril de otra manera, ¿no? Para nosotros,
una ceremonia, una procesión es un performance teatral por completo. Esas imágenes inclusive son articuladas. Son imágenes articuladas. Carmela y Leobaldo, ¿y cuándo ya aparecen los títeres en la colonia? O sea, los españoles son los que introducen. Claro, Cuba es un puerto seguro y un puerto de tránsito. Empiezan a llegar, eso sí, hay testimonios ahí escritos en la prensa que pasaban titiriteros por acá, pasaron compañías y de alguna manera se empieza a quedar. No tenemos muchas precisiones de que hayan existido en ese tiempo compañías cubanas, aunque sí, creo que en la novela de Barnés, El Cimarrón, el personaje cuenta en un pasaje sobre un titiritero y sobre titiriteros. Lo cuenta, entonces, de alguna manera fue quedando. Claro. Entonces, pasa por los españoles y luego llegan los africanos, otra cultura animista con sus imágenes, y vienen las fiestas populares cubanas, el carnaval, la fiesta del Corpus Christi, el Día de Reyes, y ahí surgen, ahí hay personajes tipo como el Ireme, el diablito del Ireme es un títere corpóreo, que danza. Es como un esperpento, ¿sí? ¿No? Un esperpento. Es como un esperpento. Sí. Las máscaras que se daban tanto con los africanos, pero también la burguesía de la época hacía mascaradas y bailes de máscaras, ¿no? Y eran representaciones. La máscara se considera también dentro del arte de los... Estaba el anaquillé. El anaquillé, que para mi gusto yo hubiera querido que el anaquillé hubiera podido ser el títere nacional de Cuba, por su historia y su anterioridad. Lo que pasa es que a un burujón de trapo con tiritas nadie le escribió dramatúrgicamente ningún texto y se fue como quedando en el olvido, pero hubiese sido muy lindo, porque además es precioso. Es una especie de farola, yo me lo imagino, la cual se movía con muchas cintas en medio de la fiesta y aquello cobraba una intensidad. Está en lo que vemos ahora en el carnaval. En el carnaval. Eso es el anaquillé, ¿no? Como esta especie de marote que es el mando de madera, alrededor del cual se mueve la figura y que tiene como una movilidad, con colores, con hilos. Ese sería el anaquillé. Lo que hacen ahora los de la comparsa con la farola. Y ahí está el carnaval, que es otro ejemplo de arte titeril en su máxima expresión. Y el carnaval y las fiestas populares, las parrandas, todas estas carrozas son objetos que se animan, son objetos que cobran vida, que se mueven, que tienen sistemas de mecanismos, elevadores, no sé. Cada de las parrandas tiene una representación y se representa como un animal. Ese animal se representa también, se usa como muñeco. Interesante lo que estás diciendo, porque generalmente no logramos, nos quedamos en el títere como a una escala pequeña y no logramos ver todas las dimensiones que puede tener el títere, como esto que están mencionando ahora de las parrandas, las carrozas, verlos representados con estas figuras como el gallo, las parrandas de remedio, y eso también es algo que se anima. En La Habana es tanto, a mí, yo empecé a reflexionar esto una vez cuando estaba en el... Sí, pues voy a hablar de eso, hablo del alacrán, de las componedoras de batea, todas estas comparsas tienen representaciones de figuras. Todo el performance que se arma en la comparsa, la coreografía, está en función de un arte casi titeriteril. Es títere, cómo se mueven, la energía con que se mueven las farolas. Dime algunas figuras representativas del teatro de títeres en la República, en Cuba, ya, o sea, después de la guerra de independencia. Dime algunas figuras o alguna agrupación que fue como importante en aquella época. Bueno. El Guiñol Nacional y los hermanos Camejo. ¿El Guiñol se funda en qué año? Háblanos un poco de esa historia por ahí. Bueno, ya en la etapa ya para llegar a la historia, lo que conocemos, en los años 40 empiezan a surgir en Cuba varias academias de arte dramático que no incluían al títere como tal. Entonces se marca dentro de la historia como el inicio de esta modernidad, por decirlo de alguna manera, del títere,
con Modesto Centeno y el estreno de La Caperucita Roja. Modesto Centeno, que era de una de estas escuelas, reúne un grupo de artistas y lo hacen. Era quizás muy ¿Qué año estamos hablando? Años 40. ¿Qué año está? 40, años 40. Ya a finales de los 40 surgen otros proyectos, no era el único, y llegamos a los Camejos, que es como el colmen de la historia, ¿no? Los hermanos Camejos eran unos jóvenes apasionados desde niños por el arte de los títeres, se unen y deciden aventurarse. Habían Carucha Camejo, Pepe Carril, Pepe Camejo y Pepe Carril. Pepe Carril se incorpora después, que no es de los hermanos. Pepe Carril viene de Oriente y se les incorpora luego. Entonces los hermanos Camejo empiezan a fundar su grupo, que no se llamaba Guiñol, hasta que llegan a la fundación de su teatro Guiñol con un manifiesto, y no solo, logran hacer de todo en esa época. Ellos hacen televisión, hacen teatro en espacios fijos, tenían una peña en un espacio fijo, no, en Almendares es otro auditorio. Ellos estaban en diferentes espacios, en la calle y también en el Museo de Bellas Artes, hasta que fundan el teatro con una proyección totalmente educativa en su proyección, y trabajar el teatro para adultos de títeres, eso también lo piensan y lo hacen y lo proyectan. Yo pienso que más que la historia es lo que significó los Camejos en este momento como una revolución en todos los sentidos. Desde el punto de vista artístico, yo creo que revolucionan el teatro completo de alguna manera, por eso es que llaman tanto la atención, porque ellos se nutren de orquestas importantes en la música, músicos muy importantes, escritores muy importantes, los diseños fueron muy importantes, el no quedarse solo en el teatro para niños, sino tener un espacio también de teatro de títeres para adultos, toda esa revolución de pensamiento, construir un manifiesto, los artistas, actores, titiriteros que aglutinan en este momento, los espectáculos que aunque no pudimos participar, lo que ha quedado, la historia que queda, uno logra ver la dimensión y la magnitud que tenían en el pensamiento tres personas, ¿no? La dimensión y la proyección de arte que tenían, al punto que no se quedan con fundar solo el Guiñol Nacional y aglutinar a los mejores artistas del momento en todas las manifestaciones, abarcar la televisión también, sino que también se lanzan a crear guiñoles en todas las provincias. Ya esto es en la etapa revolucionaria de la revolución. Después de 59. ¿Ellos crean el guiñol en qué año? Exactamente, ¿en qué año empieza la tarea de los Camejos? Es que fue cambiando 50 años. Sí, el manifiesto, ahora no recuerdo exactamente la fecha. 58. Por ahí. En el manifiesto. Pero estamos hablando que ellos empiezan su tarea antes del triunfo de la revolución. Sí, por supuesto. Ellos empezaron antes. Como pasa con Teatro Estudio, y de cierta manera la revolución, la revolución cubana con su legitima todos estos grupos, todas estas nuevas creaciones, crea como eso es importante, ¿no? Es importante hablar de cómo la revolución en un principio fue un motor. Estos años 60, me cuentan muchos artistas que los principios de los 60 fue un año de florecimiento del arte. Todos aquellos proyectos que empezaron antes del triunfo cogieron una fuerza enorme y un significado durante todos los años 60 hasta los 70, que vino la parametración y toda aquella promesa, toda aquella utopía de mejora se convirtió en una pesadilla. Bueno. Sí. Tienes razón. Este es el mismo proceso de los Camejos, o sea, ellos inician antes, finales de los 50, se quedan. Manifiestos, se quedan, deciden permanecer en Cuba, porque muchos también se fueron, ellos deciden permanecer en Cuba, fundan este opinión y ya con la revolución, como tú dices, como que catapulta esta manifestación, teniendo en cuenta que también el títere siempre ha sido visto como una manifestación menor, de escala menor. En cambio ellos la llevan a una escala de arte a nivel superior, muy valorada. La revolución hace lo mismo que contabas con Teatro Estudio, catapulta lo que es el Teatro Guiñol y se mueven en todas las provincias de alguna manera. Tiene el responsable de cultura, tiene
la idea de fundar los Guiñoles, ellos, que es otro valor que tienen, lo aceptan, ¿no? Porque esta mañana yo pensaba, digo, qué valentía decidirse a hacer eso, porque era como, quizás en el pensamiento moderno uno egoístamente hubiera dicho, no, yo no voy a fundar nada, tan loco, ¿cómo yo voy a invertir en la competencia? Y no lo hicieron. Ellos dijeron que sí, se fueron por toda Cuba fundando. Carmela, yo creo que, o sea, muchos de esos guiñoles que ustedes estaban contando que fundaron los camejos han sido eliminados en los últimos años. Ya no quedan casi guiñoles en Cuba. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con el legado de los hermanos Camejo? ¿Qué está pasando con el movimiento de títeres en Cuba? ¿Qué ha pasado un poco? ¿Qué ha pasado un poco también con los grupos, por ejemplo, que trabajan en los barrios, los grupos que trabajan en las zonas más intrínsecas del país, los grupos que ha diezmado la calidad, que ha diezmado el rendimiento? Se funda una escuela de títeres hace poco, ¿no? Es como para renovar todo el teatro de figuras en Cuba, pero no es menos cierto que el teatro de títeres, el teatro en general, atraviesa una gran crisis, pero el teatro de títeres sufre mucho más eso, pienso yo, y sobre todo se ve cuando se tiene que eliminar tantos proyectos, se eliminan muchos de los guiñoles en las provincias y solo queda el edificio llamado Guiñol, pero los grupos ya no existen. El de Camagüey fue eliminado. Me estaba contando Mario Unquera en el primer programa. Y quería hablarles un poco de eso, de qué está pasando con el termómetro del movimiento de títeres en Cuba, cómo se ve un florecimiento por un lado y cómo ha muerto la tradición, el teatro de títeres en los barrios, ha diezmado mucho la calidad. Estamos hablando de proyectos como Integración, Tropa Trapo, que ya no existe, no sé si existe, Cimarrón. Todos estos proyectos que tienen un trabajo más comunitario hacia los barrios y hace años atrás tenían un trabajo como más serio, más renovador y se ha quedado como un poco estancado. ¿Qué está pasando con eso? Sin embargo, hay otros grupos como el de ustedes, la Proa, el Arca, las estaciones, que siguen manteniendo una especie de vanguardia. Yo creo que esa vanguardia radica también en el proceso de investigación. Pero bueno, quiero un poco hablar de eso. El panorama en Cuba es raro en todo su espectro más amplio y por supuesto, más específicamente, el teatro de figuras sufre también eso. Pero hablemos de qué está pasando con la tradición de los grupos históricos en Cuba, cómo se ha perdido un poco. Mira, yo pienso, verdaderamente se experimenta este fenómeno. Y ahora un poco como que estamos aislados, pero se empezó a experimentar, te voy a decir, en los 2000, en el 2001-2002 se hace un diplomado de títeres en el Instituto Superior de Arte, que lo llevó Freddy Artila y Rubén Darío Salazar, sobre todo. Duró 2 años nada más. Y de repente ahí nosotros como estamos iniciando, porque nos fundamos en el 99, y hay como un esplendor así que pasa por este diplomado, y muchos que venían de los 90, muchos jóvenes se suman y fundan estos pequeños proyectos como el de Leobardo y el mío. Está Julares Cabana con Bebo Ruiz, que es el que nos permite, porque veníamos del periodo especial, no se podían fundar nuevos proyectos, y Julares Cabana un poco que permite esta estética de pequeños grupos, y de ahí salimos la Proa, la Salamandra, otros grupos. La mayoría de los grupos que ya están más independientes y que los ven más grandes, salimos de poder fundar estos proyectos aquí, nosotros en el 99, pero ellos a principios del 2000. Entonces, por una parte, una eclosión de grupos creativas, en Curareca, era muy comunitario, pero no estaba la estética. Por otra parte, es lo que nos dice que están estos guiñoles tradicionales, que un poco, yo pienso que en los 2000 hacen cosas interesantes, cada uno en sus provincias, pero yo experimenté un cierto estanque de lo que sería la Renaissance. Se quedaron como un teatro
bueno, llamarlo de alguna manera, viejo, ¿no? un poco, no sé si el término es viejo, pero se quedaron como estancados en estos cuentos tradicionales, contados de la misma manera. Esto tiene detalles, no es muy generalizado, no se puede generalizar, pero se quedaron un poco estancados en el tiempo. Yo pienso que tal vez la comodidad de un edificio, tal vez la crisis económica con las producciones que tenían, le pudieron hacer este tipo de cosas con lo que ya tenían. En cambio, este otro movimiento que venía joven, al no tener todas estas comodidades de un edificio, pasamos a lo que sería lo que llamamos la calle, al trabajo comunitario, que la ventaja que tuvo en estos primeros 2000 es que nos permitió ser muy creativos y empezar a investigar, que es lo que decía, con otros elementos, con lo que teníamos a mano, con la producción, nos permitió llegar a nuevas cosas, pero nos hizo florecer y ser muy creativos. Entonces, aquí, en los años 2000, se da este contraste, pero en medio de ese contraste, como están los teatros, los grupos tradicionales y los más jóvenes, yo pienso que había una riqueza, porque entonces podíamos ver estos guiñoles tradicionales que venían a La Habana o que íbamos a eventos, porque en este periodo de los 2000 se propiciaron muchos eventos de intercambio donde podíamos ver estas maneras nuevas, jóvenes, más vanguardia, con este arte emergente, de alguna manera también, con sus maneras de sentir y de pensar, combinado con la tradición. Y ese encuentro de ese primer periodo, los 2000 hasta el 2008 más o menos, fue muy enriquecedor. Después viene un periodo donde hay una cierta disipación, empezaron a cerrar muchos proyectos, también por una cuestión económica. Se empiezan a cerrar muchos, se empiezan a cerrar muchos proyectos, ahí vino como una mini crisis, ¿no? Porque había que valorar qué proyectos se quedaban o no. Siempre el teatro de figuras como más discriminado, ¿verdad? Que habíamos muchos y de repente es como que hay que cerrar proyectos. Y ahí vino como una no diferenciación y se fue muy general. Y ahí empezamos un poco esta alegría que había, que mencionabas Angelito Vilarte, la alegría que traíamos de ir a lugares intrincados, a hacer trabajo comunitario, y esto sería un momento inclusive muy de vanguardia. El ir a las comunidades fue muy valorado hasta ese momento, y fue muy reconocido y fue muy apoyado el ir a las comunidades. Ese trabajo fue muy valorado, y de repente se le empieza a dar una prioridad a lo que serían lo que son las salas de teatro. Y ahí se produce una contradicción donde los que éramos mayoría y igual trabajamos en salas de teatro, íbamos a las comunidades, ya empezamos como a sobrar. Esos son como los grupos que empiezan a sobrar. Y entonces estaba la alegría, mencionaba, es para mí un ejemplo y un paradigma, maestro Padrán, con Angelito Vilarte. Este sello que tienen ellos, esta estética, esa musicalidad que tenían, la verdad que para mí era muy de vanguardia en este momento. Y contrastado con el guiñol nacional que tenía también trabajo más clásico, no porque sea de identidad, sino universal, pero más de teatro de sala, de costumbre, Tomasito en Guanabacoa, integración, donde ya eran espacios que el público de cualquier lugar se movía todos los fines de semana porque era seguro que había una función. Eso empezó a quedar en crisis, estos espacios seguros por alguna parte empiezan como a mermar, ¿no? A ser como que quedan las funciones, empieza de alguna manera, yo empiezo a enfriarse, ¿ves? Esto como un acomodamiento, de hecho, creativo de alguna manera, creativo e informal. Porque de alguna manera se congela, la cosa se congela. ¿En qué sentido? Porque esto es un arte de transhumancia, esto es un arte de contacto, no solo de contacto con un público fijo, sino de contacto entre nosotros, de contacto entre creadores, de viajar, de ir a lugares, de tener perspectiva. Por ejemplo, en los años 80, casi toda esta generación que hoy es mayor logró ir por lo menos al campo socialista y ver el teatro de títeres, que en los años 80 no fue muy glorioso el teatro de figuras, fue más glorioso el teatro hecho para niños, con actores. Mira que coincide, fue así más o menos. Pero esta gente se fue a Rusia a estudiar, muchos visitaron, se hicieron giras por los países, vinieron, hubo muchos. Abrazó, ¿no? Hay grandes maestros como Lida Nikolaeva, que vino para Cuba, ella es rusa, y era como un primer expediente, graduarse con él, decidir venir a Cuba, instalarse en Cuba, una profesora extraordinaria. Ese lujo lo tuvimos y ese lujo como que no se valoró. No se puso. Esa parte de que te traiga directamente de la escuela de Obrazov,
en Rusia. Su técnica, Con los títeres de varilla, que son los que tienen el mando, las dos varas. Esa técnica que es difícil además de tener esa primerísima maestra. O sea, lo que quiero decir es que hemos contado con grandes profesores, Valdepiña, que también estuvo allá, con grandes profesores en las diferentes técnicas, porque el teatro de títere tiene muchas maneras de animarse, diferentes técnicas de animación, y que tú tengas la posibilidad de experimentar cada una con un gran maestro, eso es buenísimo. Entonces, unido a ese fervor, de alguna manera, ¿no? Eso fue como apagándose, yo creo, ya estábamos en los 2000, ¿no? No, sí, porque después viene los años 90, donde se le llama, los especialistas le llaman el boom del teatro de figura y del boom del teatro. Para mí, en mi sensibilidad, claro, lo vi mucho desde del 95 para acá, vi el teatro que se hacía en Cuba. Para mí, el mejor teatro que se ha hecho en Cuba, sin mérito a lo anterior, y a lo después también. Y a lo después sucedió en el periodo especial con la crisis económica. Y por eso me contradice un poco que la economía sea aquí el conflicto. Vamos a llegar a la pregunta. Sí, pero hay que ir a la génesis, ¿de dónde viene? Hay un boom tremendo, pero ¿qué pasa? Que ese boom había que saberlo sostener. Dentro de la política cultural tenía que haber cómo manejar eso para sostenerlo, que para mí es el gran problema de los cubanos, sostener algo en el tiempo. Y otra cosa que ha lastrado el movimiento, por llamarlo, que yo no lo veo ahora que se mueva mucho, yo creo que ha faltado el riesgo de romper, de experimentar, ha faltado al teatro de títeres el espectáculo escándalo, la corriente de la experimentación que rompa con la tradición. Hemos sido muy tradicionalistas, inclusive nosotros que hacemos los intentos a veces de poner el títere boca abajo, cuando te dicen que no lo incline porque que el retablo es ese tipo de cosas. Pero ¿sí? yo quería para pasar a otra pregunta que tiene que ver con esto que tú estás diciendo, hablamos de los camejos, yo quería mencionar así, y que ustedes dijeran quiénes son y qué hicieron, figuras puntuales en los años 70, 80 y 90, que fueron como las figuras del teatro de títeres más importantes, los maestros que estudiaron en Rusia, están actrices como Xiomara Palacio, ¿no? Xiomara Palacio, no podemos, René Fernández. René Fernández para nosotros es como la vanguardia. La vanguardia. Cuando ya no tenemos a los camejos en nuestra apreciación personal, el maestro de los maestros para nosotros es René Fernández, en Matanza, con su taller, con su escuela, con sus libros de técnica de manipulación, con su dramaturgia. De hecho, de ahí salen las gestaciones, pero el maestro que queda para nosotros en Cuba después de esta explosión es René Fernández. Lida Nikolayeva, la técnica de la varilla, Armando Cordero, que hizo mucho más televisión, pero logró mantener vivo el títere en un medio donde siempre estuvo, ¿no? Y que ahora lamentablemente se pierde de la televisión cubana. ¿Quién más pudiéramos mencionar? Un poco también, Fidel Galván, que es un ejemplo de un guiñol que se mantiene. Que se mantiene el guiñol de remedio en un municipio extraordinario. La gente del guiñol de Guantánamo, que ahí hay un ejemplo de lo que no ha sucedido. Maribel López. El guiñol de Guantánamo se ha sabido rejuvenecer, ha sabido entregarle la batuta al relevo. Quizás a lo mejor han sido muy lúcidos en ese sentido y están al final de la isla ya. Pero mira que ellos han logrado sostenerse y mantenerse y un estándar de calidad bastante aceptable. ¿Por qué? Porque se llevaban para allá a Armando Morales, que es otro nombre que no hemos mencionado y que no podemos perdonárnoslo, porque sí fue otro tipo de vanguardia dentro de la estética del títere, que defendió Ulises, Chiquitito, también Ángel Quique Díaz. En la televisión, joven, Gladys Gil, de esa época de los que estuvieron en Rusia, Gladys Casanova, muchos nombres, ¿no? Y volví a lo del guiñol de Guantánamo porque rejuvenecieron, y eso quizás fue lo que le faltó a otros teatros de guiñol, los que han desaparecido, ¿no? Yo quisiera unir con me quedé en los 2000, después de toda esta explosión, después de efervescencia, hay una merma, hay como una caída. Hay un cansancio, de alguna manera, que ha pasado en el teatro.
pero que tiene que ver con este ámbito de la libertad, de explorar. Tú nos mencionabas a nosotros y te agradecemos mucho porque en este sentido de vanguardia, ¿no? Que como nosotros creemos que ya estamos, no estamos en lo tanto en los medios, ¿no? Ahora en las redes, pero de algún ese impacto, como decía él, el romper, que si el títere va así, y nosotros rompíamos, de hecho utilizamos retablos, ¿no? Pero esa aventura, ese aventurarse, de alguna forma, yo pienso que va mermando como esa especie de alegría, ¿no? Y yo se experimenta como que no se mueve mucho, como que hay un cansancio, una monotonía, lo veo inclusive hasta en los grupos más jóvenes y de calidad. Tú hablabas de la fundación de la escuela de Cristian Medina, esta nueva escuela de teatro de títeres. Realmente no hemos tenido mucho contacto, sí con algunos alumnos lejanos y hemos visto lo que está haciendo. Como base lo veo bien en el sentido de que les está enseñando como las diferentes técnicas, inclusive la costura, ellos mismos tienen que hacer sus propios muñecos, y eso sería bueno, es muy bueno en tanto que yo creo que después de aquella escuela de Bebo Ruiz, por primera vez hay una escuela, porque esto así se llamaría escuela, ¿no? Como la ENA. Nosotros hicimos el diplomado, sin embargo, este diplomado que era... ¿Qué pasó con la escuela de Bebo? ¿Qué pasó ¿Cómo? con la escuela de Bebo? ¿Qué pasó con la escuela de Bebo Ruiz? Retrocedemos en el tiempo. Esa escuela, yo te lo decía, fue tronchada. Tenía proyectos muy buenos, era Bebo Ruiz con Julio Cordero. La proyección era más o menos la misma idea de los 60 con los camejos. Eran gente de provincias que estaban albergadas formándose como teatristas en términos generales, principalmente como directores inclusive, que era lo peculiar, pues lo estaban preparando de manera general en todo, ¿no? Para que ellos fueran capaces, no solo inclusive de trabajar en grupos profesionales, sino también de irse a casas de cultura, a las comunidades, pero de alguna manera dejaron la semilla, aunque la escuela fue igual, cayó en la parametración, no se sabe ni por qué, porque aquello era una escuela, estaba en el campo, eran muchachos que trabajaban y después estudiaban teatro, ¿no? Pagaban sus estudios de alguna manera. Y dicen que llegaron ahí una gente y disolvieron aquello, y cada cual para su casa. Lo que pasa es que dejaron una semillita. Casi todo el mundo, de los que quedan de esa generación, la recuerda con mucho cariño. Mira, nada más fueron años y tantos, ¿no? Y los impulsó a seguir creando toda la vida. Por eso fue un fenómeno interesante y hay estudios sobre eso y ya están recogiendo la historia un poco más, como igual que recomiendo para los camejos que está acá, que aquí está la verdad. Fue un libro hecho por Rubén Darío y Norge Espinosa, un libro valiente, yo se lo recomiendo, Mito, Verdad y Retablo, el guiñol de los hermanos Camejo y Pepe Carrillo. Más de lo que podamos decir nosotros, leérselo, yo pienso que es un buen ejercicio, porque cuenta hasta detalles así fuertes, ¿no? En este sentido. Y se lo agradecemos a Rubén, le agradecemos que haya tenido la valentía y, bueno, y que lo publicaran. Pues yo quería preguntarte, Carmen, yo quería preguntar más específicamente a ustedes, a Teatro Viajero, que me contabas que se funda en 1999. En el teatro de títeres, por las carencias económicas, se ha visto, al menos mi generación, yo nací en el 93, lo que más he visto de teatro de títeres en Cuba es un trabajo más de pequeño formato. Hago un paréntesis y creo que es válido también decir que en Cuba, como saben, todo el teatro es institucionalizado, casi todo el teatro está bajo el mando de las instituciones del Ministerio de Cultura y del gobierno cubano, pero los grupos, creo que la mayor cantidad de grupos que tienen en todo el país son de teatro para niños. Me atrevería a decir que la mayoría son de teatro para niños. Creo que hay muchos más grupos que trabajan para niños que para adultos. Quería preguntarte a ustedes que son como más osados desde el espacio en las redes, desde su cercanía también, siempre los veo yendo como espectadores al Ciervo Encantado, y de pronto los veo haciendo
trabajando con títeres de hielo. En Cuba la técnica se ha viciado un poco, ¿no? Siempre son de guantes, especifiquemos, guantes son los que se meten Le introduce la mano. La funda, exacto. También vemos mucho a veces los peleles, que son estos títeres que se agarran por la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, no vemos mucho las varillas, vemos muy poco las marionetas. No, los títeres acuáticos jamás los he visto en la vida. Eso es como una cosa de Asia. Es en Vietnam, sí. O sea, las técnicas son poco exploradas en Cuba. Las técnicas son... Además, el títere tiene técnicas como... Son miles de títeres. Tanto la imaginación, tienes mucha razón. O sea, se quedan un poco esto en la funda, que puede ser que sea un poco fácil, ya más convencional, fácil entre comillas, pero el mundo de aventurarse y explorar, que tiene tanto que ver con el universo del niño, el marote, exactamente. ¿Qué es el explorar tantas posibilidades como mezclar las técnicas que me dice Leobardo, mezclar las técnicas sería súper interesante. Trabajar con telas, trabajar con objetos. Esta alegría, yo creo que sería muy enriquecedora para el teatro de figuras animadas. Es el ideal. Nosotros, esta libertad, este explorar en relación también con otras artes, nunca dejar de ver teatro dramático. Nosotros nunca nos apartamos de ver artes plásticas, cine, ballet, porque es una visión amplia que quería arriesgarte y decir, voy a hacer títeres de hielo. Porque no nos podemos quedar, yo pienso que en esta mirada de lo cómodo, de lo convencional, de lo ya establecido, por más que lo haga con la mejor calidad. Esta relación con las demás artes, danza, bueno, todas las artes, nos permite un día decir que yo, aunque sea pensar en el duro frío, fíjate, esta relación con las artes por ahí arriba y esta relación con el mundo del niño, el artista de teatro para títere, y no es que hagamos todo teatro para niños, fíjate, nos ha interesado siempre toda la familia y pensar en el adulto. Nos interesa mucho también. Es la infancia con la mayor ingenuidad, que yo tengo que sacar el palito del duro frío de un muñeco, como yo no voy a poner a esta otra escala. Esa relación con lo alto, ¿no? Con lo alto, con lo más vanguardia del arte, de todas las artes, y esta relación con el mundo de los niños es el que te permite transgredir, pasar las fronteras y crear nuevas cosas, de alguna manera. Hay una mirada ingenua y hay una mirada que no puede ser muy ingenua, ¿ves? Ahí está la mirada investigativa de alguna manera. Pero es esto, Adonis, es romper esta barrera y permitirte soñar con libertad y después ir explorando los procesos y saber que vas a tener riesgos y fracasos. Y no te puedes quedar, no nos podemos quedar en lo que nos ha pasado, en el riesgo y el fracaso. ¿Me dices algo? Sí. ¿Por qué tú crees que no, que se ha limitado? A ver, hay dos cosas mayores. Una son la limitación de las técnicas, que casi siempre se repiten las mismas técnicas, los mismos títeres, el mismo modo operandi, además el retablo, la misma manera tradicional y también la producción. O sea, los grupos que se arriesgan un poco más, como el grupo tuyo, como el grupo de ustedes, como el grupo de la Salamandra, son pequeños formatos, son de una persona, dos personas, una familia. Sí. Quiero que me respondas, son 3 preguntas las que te estoy haciendo, porque ahora te voy a hacer la tercera, a ver si los coges. Y lo otro es que también veo que el teatro de títeres se conforma como una gran familia y se conforma mucho entre familias, casi como las familias de circo. Sí, tienes razón. Háblame un poco cómo se gesta esta dinámica en Cuba, lo limitado de la técnica, por las carencias económicas y también por carencias creativas, también vamos a decirlo. ¿Y por qué se trabaja más experimental hacia los pequeños proyectos que son como una familia de 2 esposos, de madre e hijo, esas cosas que se ven mucho en el teatro de figuras en Cuba? Yo creo, tú me vas a ayudar un poquito, que tú has hecho exactamente la relación adecuada en las 3 preguntas. La relación adecuada tiene que ver con producción, con libertad creativa y
con estos pequeños formatos que nos permite ponernos de acuerdo y aunque seamos grupos institucionalizados de alguna manera, nos permite una independencia. Trabajar puestos de acuerdo un poco a pequeña escala nos permite poder inventar con lo que tenemos a mano, no esperar una gran producción. Esto es una ventaja y una desventaja. Sino nos permite trabajar con papel, nos permite trabajar con agua, porque al final el hielo es agua congelada, pero al no tener ese apoyo de recursos, tenemos que trabajar con lo que tenemos a mano. Esto nos lleva a una relación de que nos esforzamos para ser más creativos. Al no tener todo tan fácilmente, una manera, como debería ser. Yo creo que así nos ha obligado a ponernos de acuerdo, esto viene con las familias, en proyectos de pequeña escala, que nos da un poco una libertad y un espacio más y la familia, ¿no? Como un espacio que lo puedes dilatar en el tiempo y no tener que ponerte de acuerdo con muchas personas, sino con una intimidad del actor que está en la familia, que realmente es tu esposo, que pasa así nuestro hijo, y que ese provecho en el que estás todos los días conversando y creando, no porque pensemos iguales, porque Jehová te piensa muchas veces muy distinto a mí y tiene otra mirada, sino en estos contrastes, en que no estamos esperando, que nos traen el camión, que nos traen la producción, que nos dan la tela, y todo está ahí al alcance de la mano, nos obliga a que nosotros busquemos en nuestra realidad este papel, esta tela que tengo, y con todo eso yo trabajo y compongo. Y como esa composición la tengo al alcance de mi mano, yo creo que se observa una gran riqueza. Yo compongo con todo, yo puedo componer con una planta, ¿ves? Y porque ya no estoy pensando en una producción que me van a dar o que me va a llegar, porque cuando pienso en esta producción termino pensando en tela. Y ya me posiciona la tela, termino pensando en madera y ya es elemental, tradicional y figurativo. No, que muchas veces se da el fenómeno que lo suben y te pueden decir, no, mira, no está la tela negra, pero hay una blanca. Y digo, ¿para qué yo quiero la blanca? Bueno, no sé, inventa, cambia, la vende. Y aunque fuera así, entonces, bueno, entonces la pinto, ¿ves? Pero es algo así, es ese diálogo un poco que te amarra la institución, que parece que te facilita, pero nosotros hemos aprendido a pensar en no institución. Y todavía tenemos que aprender a pensar más y ser más independientes. Desprendernos un poco, pero desprendernos de aquí, porque puedes estar o no estar, es desprendernos de aquí. Porque esto mismo de la virtualidad es crear, pero crear con eso mismo. Esto está, no esperes que te lo den, búscalo, míralo y ven la piedra, que ahí está tu producción, pero ¿qué es la piedra? ¿Cómo la pongo? ¿Cómo la lo coloco? ¿Qué color le doy? Es un ejemplo, la piedra está ahí, no te la va a dar nadie, no sé, la planta, ¿dónde va? Y es esa idea que te permite la libertad. Esto unido a lo que tú decías y te permite experimentar con lo que tienes y con la libertad. Esto que tú decías, unido a que somos pequeños, ¿no? En comunión, en confianza, ¿cómo se llama esta palabra? Es amistad, en confianza, en complicidad también, en complicidad. Yo me pongo en complicidad, a nosotros nos encantan las diferencias, pues, realmente no pensar igual. Se dio y es una riqueza, aunque parece al principio un poco conflictivo, pero esta complicidad que yo tengo como que tengo al lado y él hace la producción, él hace las luces en un momento dado, yo me ocupo de la composición, de la escena, también actúo y él sale, termina siendo también mi director porque él me ve a mi vez y es un ponerse de acuerdo donde terminamos siendo indisciplinados, no, sí, también. Multidisciplinados e interdisciplinarios. ¿Entiendes? Pero yo creo que esto no lo inventamos nosotros. Volviendo a la historia, el teatro empezó así. En la familia. El teatro era familiar. Es lo que decía Don. Molière iba buscando de feudo en feudo, y ellos vivían juntos el día entero en una carreta y ahí era y su hijo y después los hijos de los hijos, ¿no? Eso no lo inventamos nosotros. Y Adonis, tú decías algo, pero en verdad el teatro de títeres tiene una característica que se ha dado sobre todo en Latinoamérica, que es un arte de familias, que tú ves que paren 10 hijos y los 10 hijos están dándole pecho a la mamá atrás del retablo. Eso es muy, muy natural en Latinoamérica, lo hemos vivido, bueno, lo vivimos con nuestro hijo, porque esta es su amante. Y tú tienes 10 hijos y después lo gracioso es que esos 10 hijos hacen también teatro de títeres. Nosotros por un problema de producción no llegamos a 10 hijos. Estudien lo que estudien, pero queda ese vínculo. ¿Ves? Es un teatro familiar, porque de alguna manera tiene que ver con la inmediatez, con la rapidez, con el movimiento y para ir por el camino, a ver si me entiendes. Pero ahí está en la función.
el teatro de títeres ha sido muy de familia, como decías, amén de nuestra peculiaridad económica. Mira, un grupo que no hemos hablado, los cuenteros de... Los cuenteros de... se nos queda mucha gente, disculpen, por sí, favor. Se nos queda mucha gente. Los cuenteros, de hecho, ahora quedó en herencia a Malawi, que es la hija de sus padres. Ella nació en ese teatro. Malawi Capote. Malawi Capote, y sus padres la formaron ahí y ella heredó eso, ¿no? Entonces, son ejemplos de que ha sido como semilla. Lo que pasa es que a la institución eso le cuesta un poco de trabajo entender, porque como no cumplimos la norma de lo establecido, no saben en qué nómina ponernos. A nosotros nos ha pasado como experiencia. Como nosotros somos un proyecto de dos, no somos independientes del todo. Y nosotros decimos, pero ¿qué importa que seamos de dos si cumplimos con todos los parámetros como si fueran 10 gente y somos más económicos? Bueno, después de trabajo entender esta característica que tiene el teatro de figuras animadas, que es esta familia que se pasa la educación, la tradición de hijos a padres, que queda, que puede ser más grande, de 5 o 6, pero que en realidad tiene este formato pequeño, y la institución no lo comprende así, y entonces como que no acepta mucho del todo así, y te pega o te trata de unir a algo mayor porque tiene la idea de compañía, de teatro, de grupo. Lo cual así, es totalmente contraproducente, porque en la situación económica sería mucho mejor. Cuesta dinero. Como sé, mantener una compañía grande, yo me maravillo la valentía de Carlos Díaz, ¿no? De hacer esos espectáculos, y yo sé lo que le cuesta porque hemos estado cerca de él y sabemos lo que la producción sufre, y además sostenerlo. Para mí es un ejemplo que no pasa, que pasa con el teatro para niños y no le pasa al resto del teatro. Eso, y el teatro para niños y de títeres sí lo hace, en menor medida, no tanto como Carlos Díaz, eso de estrenar un espectáculo y que el espectáculo llegue a muchas funciones. A viejo casi, por decirlo. Mira, es una característica. El teatro de títeres no tiene por qué estar estrenando constantemente. El teatro de títeres tiene que lograr, figuras animadas, tiene que lograr una obra y es más valiosa en tanto la sostenga en el tiempo con muchas funciones, porque los niños siempre se están renovando. Este niño creció, pero viene el otro que no ha visto esa obra. Entonces, esa comprensión del teatro de figuras es muy importante. Nosotros no tenemos que estar estrenando constantemente. Esos estrenos tienen que ser de una necesidad interna del grupo, pero no que yo tenga que estar estrenando todos los años, porque mi obra siempre va a ser joven, en tanto los niños se renuevan y son otros. Y la otra, que trabajamos con elementos universales. Normalmente a los niños se les habla de cosas grandes, mira que la actualidad casi son raros los localismos, ¿no? A los niños se les habla de sentimientos universales, de la bondad, del bien, del mal, del amor, de la muerte, se les puede hablar de todo. Y esto, en arte esto no se te pone bien, porque se va renovando, tú lo vas haciendo y llegas a un lugar y tienes que quizás reajustarlo un poco, pero es la misma esencia, ¿no? Y eso nos salva, ¿no? Y se me olvida algo importante, algo importantísimo es que cuando tienes estos pequeños proyectos, trabajas mucho más sobre lo performativo. Eres más, necesariamente no, pero por lo menos nosotros nos vemos más como más performativo. De hecho, nosotros quitamos el retablo y nosotros combinamos la actuación en vivo. Nosotros somos nuestro propio retablo, ¿no? Con la figura. Y terminamos siendo como más performativo, tanto en el espacio, pienso, como en el tiempo. Es la idea, con la relación con los objetos. Y la relación con el espacio también nos ha caracterizado. Es muy importante la relación con el espacio. Esto es una riqueza, ¿no? Lo que también tenemos que tener del lado de allá, no solo el niño, sino también en este ejemplo como el tuyo, personas que sepan leernos, como hacen el teatro dramático, que sepan leer como estas células puntuales en lo que están haciendo y en su desarrollo en el tiempo. Nos falta un poco como esta otra lectura, un poco más consciente, que te siga y que vea por dónde vas. Bueno, ahí... Yo quiero ahora hacerles una pregunta, terminen de decir esto, pero quiero contar un poco ya más específicamente la historia de Teatro Viajero. ¿Por qué se funda? ¿De dónde viene Leobaldo? ¿Y de dónde vienes? Y que nos cuenten un poco la historia de Teatro Viajero, los espectáculos, la gira, un poco por eso que es muy larga, o sea, no, desde el 99 acá es mucho tiempo, pero vamos a ir como hablando de lo más memorable. Y nada.
empiezas Cuando quieras, Carmela. la formación? Yo vengo de Santiago de Cuba, viví en Palma Soriano, donde empecé a hacer teatro con gente muy apasionada y loca, con experiencia ninguna, pero con una pasión tremenda, y aquello me despertó desde la adolescencia el deseo y descubrí el teatro para niños, paradójicamente, como a los 15 años así, y decidí que ese era el camino, de alguna manera. Podía haberme dedicado al humor, y a lo mejor estuviera ganando un montón de dinero ahora, pero no, el camino me llevó por esto, porque me fui apasionando. Yo estudié en el Cabildo Teatral Santiago un tiempito, ahí como que amarré la formación, y en el 2000, en el 95, el grupito de teatro que habíamos hecho en Palma Soriano, que era un poco independiente en esa época, no pertenecía a ninguna institución, pedimos un dinero prestado a la Asociación de Charangas de Cuba, que radicaba en Palma Soriano, a ver el Festival de Teatro del año 95. Y en esa gira del grupo yo me quedé en La Habana. Me quedé aquí, y ellos después tuvieron que pagar mi parte de la deuda a los pobres allá en Palma, porque hubo que pagar la deuda préstamo, ¿no? Esa época. Y enseguida que llegué aquí, lo dediqué un buen tiempo hasta que conocí a Carmela Pizarrota. Ella logró después como escuela en el año 95, 96 y 97, casi hasta el 98. Ella logró formarnos, lo que nunca pudo entregarnos, y como 4 años, y nunca pudo consolidarnos ni darnos un título, porque era una escuela independiente, ¿no? También hice formación con el desaparecido Dimas Rolando, con Alexander Paján, donde hicieron un experimento en la Casa de la Comedia del mismo método que ellos trabajaban en la ENA. Hicieron unos talleres ahí y que fueron maravillosos. Yo crecí mucho eso, porque era como trabajar con el método. No, yo no tuve la oportunidad de entrar, no tenía talento para entrar en ELISA, nunca lo tuve, ni para entrar en la ENA no me dio tiempo tampoco, y por lo menos las escuelas me fueron vetadas a mí mismo, inclusive. Yo creo que yo pude haber hecho, quizá con otra ayuda, o lo hubiera logrado, pero yo solo contra el mundo me costó más trabajo y no tenía talento. Pero bueno, encontré este otro camino de estar en esto, en contacto. Pero sí me preocupé con mi formación. Yo no deparaba en pagar cada curso, talleres, en los años, estoy hablando del periodo especial, entre el 95 y el 99, de pagar talleres, de estar en todo así, y no, daba la vida en ese sentido, y aprovechar, por ejemplo, aprovechando la gente que estaba en integración, lo que pasaba allí, porque ahí había mucha gente valiosa que me enseñó mucho, y después lo que Marisa me dio como en mi formación física y psicofísica con la escuela de pantomima. Estaba muy relacionado con el ballet. Cuando yo encontré a Leobaldo tenía una preparación física que ni los estudiantes de Elisa, porque su preparación venía con Marisa Costa, la pantomima, pero tenía entrenadores del ballet. Yo dije, wow, pero esto no se ha logrado ni en Elisa, esta formación que parecía un cuerpo de bailarín realmente, de adulto, ¿no? Tenía un cuerpo muy preparado muy físicamente, y yo creo que esa formación física hecha paralela, hecha no en la escuela, fue muy buena como entrenamiento. Carmela. Le agrego, yo a él le fue del humor. Mi formación, bueno, mira, yo siempre en Elisa, yo estudié dramaturgia en Elisa, eso fue como una aventura, como que yo no me lo creí, y yo fui allí y ahí hice las pruebas incluso por concurso, y entré, llevé mis textos, mi poesía sobre todo, que era lo que tenía, y entré a estudiar dramaturgia. En mi época era Jorge Ferrera y Raúl Martín, los profesores que nos tocaban, y ellos me daban mucho ánimo, porque algo veían ellos en mí, en la actuación, en los ejercicios de primer año, que era de taller. Y entonces, pero tú puedes actuar, pero yo como que no me lo creía. Pasé el taller, pero ya en el segundo año estuve con Palomino, claro, estaba el Buen Día, Antonia, esta fue mi época de la escuela. Ellos trajeron a muchos alumnos de Inglaterra, porque ellos iban en esa época mucho a Inglaterra de Grotowski, alumnos de Grotowski graduados. Y la verdad que yo me metí en todo, de formatar, que ya en el segundo año era alumna ayudante, y de ver y de participar en los procesos, de actuar. Yo no me juzgaba, yo actuaba y parece que lo hacía todo, ¿no? De alguna manera, pasaba mis clases de dramaturgia, escribía, y estar en estos procesos de alguna manera, sin haber estudiado dirección, me ha permitido llegar a esa conclusión que es la dirección escénica, que es un trabajo muy acabado, de
que acopla todo. O sea, mi formación como tal es de dramaturga, lo que sería el título oficial, pero yo en el ISA de alguna manera pasé por todas las especialidades sin estar anotada en las especialidades, porque daba hasta clase de voz con los profesores, maquillaje, me metí en todo, danza, las clases de música que nos tocaban, en todo el diseño teatral que lo dimos con un yugoslavo, Zoran Hristi, y esa época de Lisa, en pleno periodo especial, fue muy buena, porque se aprovechaban de maestros emergentes que estaban aquí, en el caso de Zoran Hristi, por ejemplo, el yugoslavo, porque su esposa estaba aquí en misión diplomática y fue a la escuela, pero esta perspectiva de diseño, con un vanguardista como él, que nos exigía muchísimo, que temblaba y te rompía las cosas, pero que al final de esa formación de diseño, terminamos con una exposición que tú te veías ahí, veías que era en serio, que no es que supieras pintar o dibujar, sino que este es el diseño teatral, con un vanguardista que traía sus libros. Esa formación así un poco alocada, ecléctica, que era lo que llegaba y se atrapaba en la escuela. Yo pienso que esta es mi gran periodo de nutrirme como en compacto y después salir a la vida. Esa es mi formación de alguna manera, la verdad artística, de la poesía, porque mi mundo era como la escritura. Yo me formé en el ISA. Hasta que se gradúa. ¿Cómo se funda Teatro Viajero y por qué? Cuando yo me graduó fue una cosa muy clara. De repente me ubican como en el Consejo de las Artes Escénicas. Bueno, me ubicaron allí. Y cuando yo en septiembre, ¿no? Como especialista, ahí hubo como una deudada que a mí y a Liena Sí, la hija de Julio Sí, el escritor, aquí no están. Y dijeron, bueno, ¿y qué teatro les gusta hacer a ustedes? Y dijeron, bueno, a mí me gusta todo el teatro. Y entonces quedamos como especialista del centro, con el consejo, y de alguna manera yo me uno como al guiñol. No hacer teatro, pero empiezo a ver toda esta posibilidad de ser especialista de alguna manera en mi servicio social. Me permitió ver todos los grupos de teatro para niños y lo que se estaba presentando. Y en un festival de teatro de Guanabacoa, que era un festival profesional que se hacía, muy importante, de Guanabacoa, en ese festival del año 99, del año 98, me encuentro con Leobaldo, que él estaba trabajando con un muchacho montando una obra que era Meñique o las aventuras de un gigante de José Martí, una versión de él. Y coincidimos al lado, y Leobaldo me dice, ¿quieres? Esto está puesto. Le regalé un barquito hecho con un ticket de la guagua. Un barquito de papel. Le dije que si quería viajar conmigo. Esto viene con la relación de teatro viajero, ¿no? De nuestras experiencias cada uno, de cómo él viajaba en su tren de Palma Soriano a ver a su papá que vivía aquí, porque él nació aquí todos los años. Le decía, bueno, yo tenía que ir a Santiago, Cuba, todos los años en el mismo tren a ver a mi abuela. Y el viaje estaba relacionado, yo aquí en La Habana, con la idea del mar, y me pasaba horas en una silla y le decía a mi mamá, con mi almohada doblada a la mitad, diciendo que yo iba en un tren con todos mis hijos viajando y de ahí no me movía en esa silla. O sea que mi viaje es más quieto, es un viaje mental. Y mi mamá decía, pero si no te estás moviendo, pero yo estoy viajando en mis 3 sillas colocadas, este es mi tren. Esta es mi idea del viaje más en lo mental, y él es como un viaje más real, más físico. Esta es la idea de lo que es, pero nos unió el viaje. Bueno, en ese festival que te contaba, por eso teatro viajero, pero tiene que ver con el mar, porque al final estamos en La Habana, vivimos frente al mar, esta idea de que no hay horizonte, pero hay horizonte, transgredir el horizonte, es como un poco la característica de nosotros. Ahí está, pero tenemos que llegar, pero no quedarnos en el horizonte. Hay algo más después del horizonte, tiene que ver con la estética, con la idea de la creatividad, con transgredir. Eso es un poco teatro viajero. Y que lo importante era la trayectoria. La trayectoria y no el resultado. Por eso también mismos procesos, ¿no? Que muchas veces no tienen tiempo de esperar, por eso que muchas veces parecen muy dilatados en el tiempo, sí, claro, pero que son procesos. A veces estamos montando una obra y todavía tenemos otra obra en proceso. Bueno, de hecho hay una que tiene como 15 años. Como 15 años de proceso con la producción hecha, pero esa obra estamos hablando constantemente y esto va así, ¿no? Como muchas obras mezcladas. Tenemos como un orden interno que es un desorden, pero es un orden interno, fuera de toda lógica. Conozco a Leobaldo en este festival y él me invita y yo me aventuré. O sea, que él fue mi experimento para yo dirigir. Seguro que sí. Él fue mi experimento. Yo me maravillé. Aquí no hay que entrenar nada, ¿no? Vine como que me acordé de todo. Ya esto está entrenado. Y él me decía, como él sí conocía, había pasado talleres de títeres, y la ventaja era que yo no. Tenía la tradición en la mano. Yo tenía la formación dramática, él no. Entonces le dije, mira, esto es teatro. Porque el títere tiene esta técnica y no se puede doblar y la cabeza no puede ir para abajo. Sí, pero conservando esta técnica, le decía yo, esta misma técnica la ponemos así, dice lo mismo. Entonces, esta otra mirada que yo no tenía, que no me amarraba nada, es lo que permitió crear un texto a nivel de movimiento que respetaba la técnica, pero transgredía la técnica, porque yo estaba desprejuiciada. ¿Ustedes siempre escriben los textos? ¿Son ustedes?
El caso del inicio no fue esa. Mira, ese texto lo había dejado un muchacho, una versión, pero llegó un momento que el muchacho verdaderamente hace fue, yo le dije, yo hago textos para la escena, fíjate, aunque tengo textos escritos y aunque los escriba, aunque no sean tuyos, y aunque no sean míos, por ejemplo, si yo voy a trabajar con el Títeres de Hielo, con el monólogo de Hamlet, yo puedo partir de ese texto, pero ya yo lo escribo para la escena. Yo un texto literario, que lo puedes leer, anécdota, aunque lo puedes leer, es un texto que tiene vacíos, porque esos vacíos para mí son puesta en escena, no tengo que estar describiendo tanta acotación. Yo escribo para la escena. Eso que nos preguntas, generalmente, aunque sea un texto ya clásico, es como una reescritura de nosotros. Y otros textos que los escribo también, pero siempre no pensando en que me van a leer, en que yo voy a publicar. Yo como de ese sueño, en que me gradué de dramaturgia y también estuve muy cerca de Raquel Carrió, esta escuela de Raquel Carrió, nos enseñó un poco a no pensar tanto, cada cual tiene su estilo, como en teatro y literatura. Yo también pasé el taller un tiempo después del Royal Court Theatre de Londres y de alguna manera rompía también con este esquema en que, al menos el que me toca a mí, ¿no? De que no es literatura, yo no escribo para ser publicado o leído, sino yo escribo pensando en lo que es puesta en escena, en lo que es una composición como si fuera el ballet, ¿no? De alguna manera, que se escribe en la escena con unas bases, con un punto de partida, pero que es para la escena. Inclusive la actuación también la manejo en este hacemos sentido. Una especie de partitura de movimiento, sobre todo con el títere, porque tenemos a veces texto por texto, esquema por esquema, y así fundamos, ¿no? Porque estamos en la fundación. Esa es mi formación. Pueden mencionar los espectáculos más simbólicos de teatro viajero y lo que persigue estéticamente y en cuanto al discurso de la agrupación, por favor. Mira, indudablemente, ese Meñique, aunque no fuera un texto de nosotros, fue el primero que sacamos y fue el primero por esto que decía Meñique o las aventuras de un gigante, inspirado en el famoso texto de Martín. Era la versión de Meñique contada desde el punto de vista del gigante. Era un monólogo, o sea, que él era el gigante, entonces la escala pequeña del Meñique eran los títeres, lo cual funcionaba muy bien. Eso fue importante porque, como te dije, yo venía sin ningún prejuicio del títere, él estaba prejuicio en el mejor sentido, él estaba ya condicionado por el títere de la casa, y ese candelabro, en ese candelabro era mi retablo porque ahí se colocaban los títeres. ¿Te imaginas un candelabro normal, dorado de la casa, y ahí iban colocados los títeres, y de repente cogimos unos hilos y con ya el marote se convertía el marote se convertía en marioneta de oficina, se sujetaba el hilo. Entonces, ver el mundo, ¿ves? Con los objetos reales, ese es un retablo nuevo de alguna manera, pero es un retablo que te sirve de utensilio, que después tú cargas y trasladas, igual puede ser otra vez otra escena, y ya no es el mismo local, la misma escenario, y el objeto ya es otra cosa. El objeto va cambiando de contexto. Es un ejemplo que me acuerdo ahora de lo que fue ese colocar. Y de lo que hablaba la obra era en otras más de la injusticia, yo lo sentía como una sobrecarga, eran como dos, duraba casi una hora, muy largos, sí, era muy largo, pero bueno, como estaba físicamente más... Y ahí era interesante, porque entonces como él tenía 12 personajes diferentes, pues nos vamos a ver ópera, a ver los tonos de las voces, a ver cómo tú haces el femenino, porque la princesa con esa voz así tan grave, a mí no me da el femenino, entonces fuimos a ver ópera, estos agudos, ¿ves? Y eso es como nos lanza la misma a otros espacios. Ópera, estamos buscando el tono de la princesa, es un ejemplo que me acuerdo. Y el gigante, en esa época había los camellos que iban a la mar. Y bueno, él iba a Guanabacoa, móntate con un camello a ver esas sonoridades en el camello, que es agresivo, y por ahí, ¿ves? Y en esos tonos de la vida real, y vamos a la Cocosa, para lanzar la voz, y así, en esta libertad de movimiento, porque vivíamos, por eso te hablo del Meñique, porque fue el primero, con esta libertad, a la playa rocosa, lanzar la voz y a ver qué golpe nos da y qué nos da la piedra áspera, ¿no?
Y así trabajamos un poco las voces, las sensaciones. Y en poco tiempo, este menino. Empezamos como en febrero. ¿Qué persigue Teatro Viajero desde su fundación hasta este momento? ¿Qué persigue en el teatro? ¿Cuál es? Todas las obras como esta, mira, después vino Casa Tomada, que igual era con los objetos de la casa. Esta obra era para adultos, fíjate. En una época que lo hicimos en el Museo de Arte Colonial, que terrible, porque hasta el teatro dramático estaba en una crisis. Nosotros, con nuestros muebles antiguos, hicimos de Julio Cortázar, Casa Tomada, con títeres y actores. Entonces, nosotros, yo creo que perseguimos una libertad en la creación, una libertad estética que no tenga límites, de alguna manera, que sí los tiene, pero que pueda cambiar la mirada, porque la creación es cambiar la mirada de un objeto cotidiano, que tú lo puedas ver redimensionado, y que ese objeto es el mismo objeto, pero es otra cosa. Esa persona es esa misma cosa, pero es otra persona, unido a que yo actúo, ¿ves? Es como yo soy actriz, él es actor, o me he ido haciendo actriz, o él ha hecho actor, y yo pudiera ser ese mismo actor, pero le incorporo una figura, ¿ves? Y ya este es otro actor. El títere para mí no es un objeto. Yo trabajo al títere como un actor, pero que tiene esta escala o tiene esta o es una tela. Pero esa tela, supongamos, es un actor. Y ahí yo pienso que eso nos marca, porque no es un objeto, sino tú eres un actor humano, pero esta tela es un actor. Y ahí yo dialogo con esta tela. Esta tela es una persona, para decirte de alguna manera. Y eso como que nos va marcando, ¿ves? Eso nos va marcando. Casa Tomada fue muy importante porque era un teatro era pensada para adultos, en un momento de un vacío y de un silencio que, vaya, fue igual muy importante. Un libro de escultura era igual abierto y el libro se manipulaba, por decir, se animaba. El libro cobraba vida. El libro era una puerta a escala del nivel del piso en proscenio, pero de repente él también se animaba y me servía de retablo también para los niños. Es como decir, el libro estaba diciendo algo en un contexto antiguo, porque era un libro de escultura clásica, ¿no? Europea. Estaba diciendo en ese contexto, pero a la vez me decía algo de retablo. Además, la portada del libro me estaba diciendo algo. Esto es Casa Tomada. O sea, creo que perseguimos un poco explorar como una antropología de las cosas, como una antropología de la persona, ¿no? Es más o menos eso, esa la idea. Y redimensionar también en esto del no límite y volviendo a los materiales y a las energías. Nosotros creemos en la utilización de diferentes energías que no sean solo las manos o la energía personal para animar la figura. Y en eso, ahí en mi cabeza yo tengo un montón de planes y de cosas de hacer, porque yo sueño con la robótica, poder hacer algo de robótica en Cuba, aunque inclusive he estado ahí como cerquita, porque hay cosas que se pueden hacer, aunque cueste mucho trabajo. Esto de las nuevas tecnologías, trabajar con las imágenes. Yo sueño con hacer imágenes tridimensionales y exhibirlas un día. No sé, son sueños y cosas que uno... Hablando de la energía, la luz. Claro, la luz es una energía, el agua es una energía, el aire es una energía. Puedes mover algo sin tocarlo. Hemos pensado esto, ¿no? Y lo hemos planteado también en alguna forma. Okay, mira, manejamos la teoría de que los titiriteros le hacemos el sueño realidad a los escultores. Todos los escultores sueñan con que su escultura cobra vida. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Una obra como La farsa del buey. Dime tú, Adonis. Déjame terminar. No, dale, termina. Como La farsa del buey o El deseo de Catalina, que es lo más retablo que hemos podido tener, fíjate, lo más retablo, porque hay 3 retablos en una escala, de alguna manera, el uso de las máscaras, el esperpento, ¿no? El buey, que es un esperpento que trabaja, que te montas en el caballito o el negrito, pero el caballito, ¿no? El típico caballito cubano de los carnavales. El de los carnavales. Bueno, ahí lo que hacemos un acercamiento desde la cultura brasileña a la cubana. Te montas en el buey y las diferentes escalas. Tu máscara eres tú, trabajas la máscara, pero trabajas en relación al títere, que también es otra máscara, porque el títere también es un cliché. Y esa obra que parecería como la más clásica de alguna manera, el componer las medias son los pies del caballito o del buey, esa composición espacial, esa es una obra también que, fíjate, utiliza retablo,
pero de alguna manera sigue siendo con la tradición y sigue siendo experimental, sí, yo lo creo. Y es un espectáculo, para nosotros yo lo vi como espectáculo porque parece que hay más gente. Más gente. En escena, somos nosotros dos y parece, tanto se rellena con todos los títeres que hay 20 gente en escena. Claro, 20 personas. te aclaramos cómo logramos hacer esa pequeña superproducción. Ganamos una beca con la embajada del Ministerio de Cultura de Brasil y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Ganamos en el 2014 y 2015 una beca y nos dieron un dinerito a mano con el que pudimos darnos el gusto de hacer los muñecos grandotes. Y eso les quería preguntar. Ustedes escriben las obras, dirigen las obras, actúan en las obras. Ustedes también diseñan los vestuarios. ¿Lo hacen con sus manos? Sí, mira. En muchos casos más específicos, cuando queremos una síntesis mejor y que nos quede con más claridad, acudimos a un artista plástico porque no trabajo con diseñador, alguien que pueda dibujar profesionalmente, pero normalmente el diseño lo conseguimos nosotros como dibujos en libreta y después se lo transmitimos. Y después, a cuando personas. no lo realizamos nosotros los propios títeres, que queremos que sea un trabajo más elaborado, yo no te llevo un diseño, te llevo el diseño como tal, yo lo hice con mi propia, o él, con nuestra propia interpretación, dibujados en libretas. A partir del entrenamiento que hacemos. A partir del entrenamiento, de la investigación, del texto, elaboramos los diseños. Esto es el caso cuando voy a trabajar con alguien que va a realizar el diseño. Lo hemos hecho. ¿No? Lo hemos hecho. Y le llevo mi diseño, este es mi diseño, ¿no? Hay un trabajo en conjunto. Es cuando quiero algo más elaborado, que lleva más, algo que nosotros no podemos realizar. Así trabajamos en esta parte, pero normalmente, la mayoría de las veces, nosotros mismos, como tú dices, hacemos los diseños, la realización de la figura, como dices, la actuación, la escritura. Esto es un training de alguna manera. Lo que no negamos esto, es muy rico cuando trabajas con otras personas, cuando te incorporan porque te ayudan y generalmente tratamos que el ambiente sea de integración, aunque no esté dentro del grupo físicamente. Hemos colaborado con bailarines, con gente que han colaborado con nosotros y hemos hecho una empatía, ¿no? En ese sentido, aunque no estén en la plantilla del grupo. Mira, el mismo ejemplo del hielo salió muy justo. Al principio era con cemento, congelamos con cemento, madera, y después dorado de tejido, que lo tuvo que hacer un escultor, pero los procesos iniciales fueron así. Pero bueno, esta es la idea de lo que nos marca, de cómo ha sido el camino hasta la fecha y lo que queremos. Yo quería, para ya terminar, para despedirse, sobre todo darle las gracias a Leobaldo y a Carmela y a Teatro Viajero, que es un teatro de corazón. Están haciendo algunas funciones en estos momentos, van a poner algo, quieren anunciar algo que están proponiendo. ¿Cómo las personas que viven en Cuba o viven fuera tienen alguna red donde los pueden seguir? Sí, en estos momentos estamos trabajando más bien en los festivales online. Ahora mismo, hoy estamos en 2 eventos en Colombia, uno en Bogotá, de la universidad, con títeres de hielo, y estamos en otro de payaso en Perú. Por Teatro Viajero nos pueden seguir, y bueno, ya serían los enlaces en Facebook, disculpe, los enlaces de los propios festivales. Hemos estado realmente incidiendo bastante sobre las redes, como en 15 festivales hemos estado, y nos aguardan otros con títeres de hielo, pero la verdad que esta experiencia ha sido fabulosa. Muchas veces nos anotamos, pero ya muchas veces hacen selección también, es algo que nos corrobora y nos da alegría, porque ellos seleccionan las obras, a veces son muy poquitas. En Brasil estamos también ahora en esta semana, la próxima semana, en México estamos también. Nos invitan directamente. Y que nos invitan directamente, o cuando no conocemos hacen selección y nos da alegría que tú apostes, ¿no? Que tú apuestes, te inscribas y después te seleccionas de 100 y pico de grupos. Tú dices, bueno, es algo maravilloso. Realmente no estamos en el Festival de Teatro de La Habana. Yo digo, se pierde el Festival de Teatro, se lo pierde realmente. Pero mira, realmente estamos muy satisfechos, porque tantas miradas no pueden estar equivocadas. Digo yo, y estamos muchos festivales internacionales realmente. Y aquí esperamos, todavía no tenemos la producción ni programaciones hechas en este instante, pero seguro que ya pronto estamos en la escena. Ojalá. Yo quería
yo quería decirle, pedirles ya para terminar, cerrar el programa, ahora sí, un mensaje que le quiera dar Teatro Viajero a la importancia del teatro de figuras, el teatro de títeres en Cuba, en la Cuba de hoy, en la Cuba del 2021. ¿Qué importancia le conceden al títere en estos momentos históricos, políticos y sociales? El títere siempre, y más en estas circunstancias, es un vehículo de comunicación, una vía de comunicación y de transformación maravillosa. La posibilidad de que sea sintético, de que él tenga esa poesía, de que él sea transgresor y tenga la libertad, muchas veces mayores libertades que el propio ser humano en su lenguaje y en su composición, es una vía muy favorable, tanto educativa, transmisora de valores, pero sobre todo transformadora y creíble. El títere es muy creíble, en esta credibilidad, porque él es muy auténtico. El títere no puede mentir. Entonces, con esa verdad de una figura animada, con esta verdad, con esta autenticidad, con este poder de transformación en la Cuba de hoy, con este poder de educación en valores y virtudes que tanto necesitamos, de una mirada limpia, soñadora y nueva, pero una mirada con libertad, sería muy bueno que él fuera ese mensaje y ese vehículo, esa vía para llegar a lo que deseamos como país, como Cuba y también como artistas. Ese sería mi mensaje. Ya después de la palabra, la compañera directora, la verdad que comparto todo lo que ella ha dicho y lo bonito es que un arte que le han anunciado la muerte tantas veces continúa y va a continuar. Y si eso ha pasado, sí, y si eso ha pasado y ni siquiera estos aparatos tecnológicos han logrado destruirlo, va a continuar y la gente lo necesita. Y si la gente lo necesita, ahí tenemos que estar nosotros con un abrazo de bondad y de amor. Gracias por estar, por esas palabras, por dedicarle una hora y algo al teatro, a la historia del teatro en Cuba, contar su experiencia, a revivir un poco la historia del teatro de títeres en Cuba, a renombrar a Carulla, a Pepe Camejo, a todos los que han hecho posible que en Cuba existe esa esperanza que siempre ha representado el títere y el arte en general. Muchísimas gracias. Gracias. Teatro Viajero. Y sigamos viajando con los títeres. Gracias. Sí mismo, no nos detenemos. Gracias, Adonis, gracias, un gusto. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.